¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Drops and Loops que nos ha costado mucho trabajo. Poquito. Estamos ahora en periodo de descanso entre parques y hemos querido preparar una guía para que entendáis de qué demonios hablamos cuando nos ponemos técnicos. Ahora, es una guía personal. Aquí ya cada uno tendrá sus criterios y sus formas de entender estos conceptos. Y sobre todo esperamos que sea fácil para vosotros y que, pues, oye, si os introduce un poquito en el mundo de las montañas rusas, pues mejor, ¿no? Exacto, cuanto más seamos en la comunidad, muchísimo mejor, ¿no? Exactamente. Así que coged papel y boli que hay que tomar apuntes. Y gafas, quien las necesite también, importante. Eso es. Y preparaos. Así que bueno, nada. Yo soy Chisco. Y yo soy Andrea. Y esto es... Muchos os preguntaréis, ¿qué es una montaña rusa? ¿De dónde sale ese concepto? Pues voy a leer. ¿Qué pasa? Pues es una atracción que consiste en un sistema de vías que forman una pista con pendientes y curvas por la que se desplazan uno o varios trenes que transportan a los pasajeros. Está claro, ¿no? Es importante que esto lo guardéis porque luego vamos a hablar de algunos conceptos que necesitamos que os guardéis. Así que Exacto. ya sabemos qué es una montaña rusa. De hecho, ahora voy a mirar yo también la chuleta porque aquí donde nos veis no nos memorizamos las cosas. No. Las montañas rusas, esto seguro que lo habéis visto y tal, y si no, os lo contamos nosotros. Aparecieron en Rusia en el siglo XVII. Eran básicamente toboganes cubiertos de hielo por los que se tiraban con trineos. La forma guay de pasárselo bien. Hombre, pues sí. Si es que al final el origen de los parques de atracciones es que la gente se lo pase bien. Que hay muchos parques que parece que últimamente se olvidan más de esta parte y piensan en otras. Que tienen que ver con el dinero. Sigamos. De hecho, como curiosidad, en Rusia las llamaban montañas americanas. Bueno, empezaron a llamarlas así cuando vieron la evolución que se hizo de pasar de ser toboganes de hielo a ser ya instrumentos mecánicos con ruedas y con vías y todo esto. Además, es muy importante que os acordéis también el factor común de las montañas rusas, que es la gravedad. Funcionan con gravedad las montañas rusas. La grandísima mayoría no tienen motor. Como mucha gente piensa y se cree. Muchas veces os vais a oír hablar de elementos. Y diréis, ¿qué son los elementos? Hay muchas cosas aquí. Básicamente los elementos son las piezas de las montañas rusas. Y nos podríamos poner muy técnicos. Podríamos ponernos aquí a decir los mid-course breakdowns, por ejemplo. Que my God. Es que suena increíble. Son los frenos de mitad de camino, ¿vale? No nos vamos a poner muy técnicos porque no os queremos marear, pero las montañas rusas están compuestas de muchas piezas. Por ejemplo, esto que hemos dicho, los frenos de mitad de camino, es porque las montañas rusas van por bloques y eso es lo que garantiza la seguridad. Si la montaña rusa detecta que hay un problema en algún punto, estos frenos de emergencia frenan el tren para evitar que haya colisiones. Para que nos entendáis, vaya. Que hay muchos tipos de elementos, pero los que más nos vais a oír hablar no son los elementos en sí mecánicos, sino los acrobáticos. Elementos acrobáticos como por ejemplo Immelmann, Dive Loop, y mucha gente pensará, pero ¿y estos nombres tan raros? ¿De dónde vienen? Pues vienen de antiguas maniobras aéreas. De hecho, el Immelmann viene del nombre propio de un piloto, de un señor alemán que se llamaba Immelmann, que se inventó esto. Por ejemplo, muchos os habréis subido a Dragon Khan y seguramente habréis visto esa forma de cabeza de cobra. Eso, por ejemplo, sería el Cobra Roll, que está formado de Immelmann y un Dive Loop. Una forma de clasificar las montañas rusas, seguramente la principal, es según el material de que están hechas. Por ejemplo, encontramos las de madera, o también llamadas Buddy, como por ejemplo Estampida, Coaster Express, Budan. Son ese tipo de montañas rusas que la sensación que da es todo el rato de tembleque, de estampida, como su propio nombre indica, realmente, la atracción. El otro tipo más común son las de acero. Por ejemplo, pues Dragon Khan, como le hemos dicho antes, tendríamos, pues por ejemplo, Voltron, tenemos Taron, tenemos pues casi prácticamente todas, porque es que todas son de acero. Que nos permiten, tienen inversiones, son mucho las sensaciones muchísimo más suaves, pueden ir muchísimo más rápido
Y luego tendríamos la mezcla de las dos, es decir, mezcla de madera y mezcla de acero, que vendrían a ser las híbridas. Y un caso muy famoso que casi nadie tiene en cuenta sería el famoso tren de la mina de PortAventura. Sí. Mucha gente la ve y piensa, esto es de madera, pero no, porque las vías son de acero. Aunque el caso más famoso son las famosísimas RMC, que tengo unas ganas yo de probarlas. Ay, madre mía, qué Y yo, Venga, seguimos. Vamos a enseñar. Otra forma de clasificarlas es por propulsión. Es decir, como os hemos dicho antes, las montañas rusas funcionan principalmente por gravedad, pero hay que darle cuerda, por decirlo de alguna manera, para que empiecen a tirar. la forma tradicional que todos conocemos vendría a ser el lift hill. Cuando nos oigáis hablar del lift, básicamente es la típica subida con una cadenita. La otra forma que se está popularizando cada vez más son las que funcionan por lanzamiento, es decir, no tienen una rampa, sino que directamente te lanzan. Y hay varias formas en las que te pueden lanzar, entre ellas están las favoritas de Andrea, que son Muchísimo. los lanzamientos hidráulicos, ¿vale? Que, por ejemplo, tenemos el caso de Furious Baco o de King Daka. Básicamente es un cable que estira muy rápido y muy fuerte, maravillosamente fuerte, del tren a toda castaña. Para mí, mis top 1. Nótese la ironía. El otro tipo, que es el que ahora se está volviendo más común porque es más barato de mantener, son los lanzamientos LSM o electromagnéticos. Son básicamente, por explicarlo de forma muy sencilla, imanes que también lanzan el tren a toda castaña. Y a mí me encantan. Por ejemplo, tenemos la Red Force como uno de los ejemplos más claros. También teníamos Taron. Hay muchísimos ejemplos de este tipo. Batman Gotham Cityscape. Sin ir más lejos. De casi nadie me he olvidado. La de mejor casi montaña nadie. rusa de España, vamos a ver. Casi me olvido de la Batman. Es que... Ay, Dios mío. Pero también encontramos otros tipos, que serían, por ejemplo, las que van lanzadas con neumáticos, como en el caso de Majuca. Y también encontramos las propulsadas, como sería el caso de Arthur, que encontramos en Europa Park. Arthur es un caso curioso, porque creo que Arthur es todos los tipos de montaña rusa. Sí. Es que mezcla todo realmente. Sí, es suspended, spinning, powered. Es todo. De hecho, si vais a ver nuestro vídeo de Europa Park, justamente veréis todos los tipos que es. Sí, En el recuadro. el Chiron, no cabía. El Chiron no No cabía, cabía. no cabía todo lo que había. Otra de las formas de clasificar las montañas rusas es según la posición del rider o del pasajero, ¿vale? Para que nos entendáis de forma muy rápida. Tendríamos, por ejemplo, las sit down. Todos los nombres vienen en inglés. Sí. Qué manía. Pero bueno, sit down, sentado, la de toda la vida. Dragon Khan, por ejemplo, va sentado, normal y corriente. Luego tendríamos las inverted, es decir, las invertidas, en las que la rueda va por encima del tren. En este caso encontraríamos Tornado en Parque de Atracciones de Madrid, Titánide en Terra Mítica y muchos más. Luego tendríamos las floorless, que básicamente es lo mismo que las sit down, o sea, vas sentado normal, pero no tienen suelo. O sea, tú llevas los pies colgando y ves las vías debajo de ti, como es el caso de Superman, la atracción de acero en Parque Warner. Luego tendríamos las flying, como por ejemplo Fly en Fantasyland. Es decir, son aquellas en las que vas como tumbado, como si fueses en la posición de Superman. Otro tipo, por ejemplo, las wing coasters, en las que los pasajeros van a los lados de las vías. El caso más que podemos tener a la vista es Furious Baco, que Furious Baco es un caso curioso porque es un prototipo, es única en el mundo, pero para que nos entendáis es eso, las ruedas van en medio y los pasajeros van volando a los lados. Y luego, para terminar, un modelo que no es muy común, que sería las stand-up. Básicamente es que vas de pie, tienes el arnés puesto como por ejemplo en Dragon Khan, pero la única diferencia es que en lugar de ir sentado, vas de pie. Un ejemplo sería Pipeline de Surf Coaster. Otra forma de clasificar las montañas rusas sería según su altura. Que aquí los fabricantes un poquito como que se pelean entre ellos cada vez que van batiendo un récord nuevo, van inventándose una categoría nueva. Están las montañas rusas normales y luego a partir de cierto umbral empieza este tipo de clasificación, como por ejemplo las de más de 61 metros, que vendrían a ser las llamadas megacoasters. Luego, más allá de 76 metros empiezan las hyper coasters, como por ejemplo Shambhala, que no sé si fue la que inauguró la categoría porque justo mide 76 metros. ¿Casualidad? ¿No casualidad? No lo sé.
Luego, con más de 91 metros, tendríamos las llamadas Giga Coasters. En este caso, por ejemplo, un ejemplo sería Red Force con 112 metros. Poca broma, ¿eh? A partir de 122 metros o más allá están las Strata Coasters. Un ejemplo ahora que tenemos es la Top Thrill 2, que antes era Top Thrill Dragster, que mide 130 metros, casi nada. Y el último tipo que ha salido hace nada, que en el mundo de los entusiastas la conoceremos perfectamente, quizá en el mundo de los no entusiastas no la llegaréis a conocer todavía del todo, pero esta nueva categoría va más allá de los 180 metros y se llama Exa Coaster. Y ahí encontramos nada más y nada menos que Falcon Flight en Six Flags Kirilla. Madre mía. Es que Falcon Fly es lo más de todo, es la más alta, la más veloz. Todo. Dejémoslo en todo. Es todo. Como veis, hay muchas posibilidades distintas, muchísimos tipos, las posibilidades son prácticamente infinitas. Tenemos otros casos. Hay veces que las montañas rusas no dan una vuelta de un circuito cerrado, sino que van y vuelven y las vías están como cortadas. Por ejemplo, una tipo boomerang que tendríamos cerca sería Stanford en Parque Warner de Madrid. Otro tipo distinto son las spinning coaster, en las que los vagones giran, que además pueden ser por giro controlado o giro totalmente libre. Hay muchos tipos de estas también. Un ejemplo, por ejemplo, sería Tarántula en Parque de Atracciones de Madrid o Drive to Happiness, que la encontramos en Popsala Le Pen. Luego, según el tipo de vía, también hay distintos tipos. De hecho, uno de los casos que son así como un poco más difíciles de clasificar son las bobsled, como por ejemplo Schweizerbobbahn. ¿Cómo pronuncio? Dankeschön. Segunda nacionalidad es alemana. Bueno. No. En este caso, la vía no es una vía como tal, porque es como si fuese un tobogán, pero tiene límites también. Y el tren va con ruedas normal y todo, que en momentos sí que encaja en raíles y en momentos va libremente por la pista, moviéndose de un lado a otro. Son casos muy curiosos. Un tipo que se ha inventado RMC serían las llamadas Raptor. Es decir, básicamente son trenes que circulan por una vía única. En este caso, un ejemplo claro sería Joy en Walibi Holland. Tenemos también las Water Coasters, que son un modelo que ha popularizado principalmente Mack, que son una especie de mezcla, de un híbrido entre una montaña rusa y un Tutuki Splash, para que me entendáis. Porque te montas en una barca que va flotando, pero después se mete en raíles, sube por una cadena normal y tiene distintos elementos, no inversiones, pero sí colinas y curvas y tal, como si fuese una montaña rusa normal, y termina en un splash, igual que el Tutuki. Son una especie de caso híbrido bastante curioso. Y a veces también nos vais a escuchar hablar, por ejemplo, de una Wild Mouse, que es un tipo de circuito. A veces, según el circuito de la montaña rusa, le ponemos nombre. En este caso, las Wild Mouse son estas que hacen esas curvas en S, totalmente planas, que te aplastan contra los lados y que son las favoritas de Andrea, ¿verdad que sí? Mucho. Esa sensación de que te vas a salir del carril es que me encanta tanto. Canelita en rama. Pues sí, este tipo de curvas en zigzag tan rápidas se llaman Wild Mouse, y de hecho las atracciones de feria normalmente, si habréis visto, el ratón vacilón, el ratón no sé qué, todas estas, el nombre viene por el modelo de montaña rusa, que es ese tipo de curvas en ese. Y para terminar, el último concepto que nos vais a escuchar mucho es el concepto de credit. ¿Qué es un credit? ¿Qué es un credit? ¿Qué es un credit? ¿Qué es un credit? Un credit es una cuenta. Hasta ahí bien. ¿Vale? Cada vez, esto vamos a ir haciéndolo juntos porque es delicado. Cada vez que te montas en una montaña rusa por primera vez, sumas un credit. Luego ya no cuenta más. Es decir, es cada vez que te montas en montañas rusas nuevas. Solo cuenta la primera. Luego te puedes montar 45.000 veces, pero solo sumas una vez. Exacto. Aquí hay un gran debate porque, claro, los entusiastas siempre nos fijamos en la Biblia, que en este caso es RCDB. Roller Coaster Database, una página web maravillosa y que miramos cada vez que hacemos un vídeo. Básicamente. Esta página básicamente lo que te dice es que cualquier montaña rusa estática
es decir, que esté en un parque en el que no se desplaza a ningún sitio, cuenta como credit. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa entonces con las montañas rusas de feria? Es que aquí es esto. El tema de sumar credits es algo que a los entusiastas nos encanta, porque es una forma de sumar experiencias, de compartir con otros y es como una especie de trofeo personal. Que sí que es verdad que hay gente que lo valora más, hay gente que lo valora menos. Nosotros es algo que nos hace ilusión. Sí. No vivimos obsesionados por ello tampoco. La verdad es que no. A ver, es que esto es una afición cara. Y bueno, pues ya nos gustaría tener más, pero eso significaría que hemos ido a muchos sitios. Ya no solo cara, sino que te dedica un tiempo. ¿Qué pasa entonces con esto? Hay gente que se obsesiona con la cuenta y quiere contar todo lo posible. Y como hemos estado viendo en todo el vídeo, hay muchos tipos de montañas rusas, muchas formas distintas de contarlas. Y aquí es donde es difícil establecer una definición exacta y saber qué suma y qué no suma. Por ejemplo, en RCDB hay un caso muy curioso. Que es Olimpia, que es una montaña rusa que estuvo en Viena, en concreto en Prater, durante marzo de 2016 hasta agosto de 2016. Claro, fueron 5 meses. Entonces, ¿qué se considera credit? ¿Una montaña rusa que aún se desplaza pero que está estática durante semanas? ¿Un mes? ¿3 meses? ¿5 meses? ¿Un año? Claro. ¿Qué se considera? Aquí está el tema. Una montaña rusa, como hemos dicho al principio, es una atracción que tiene vías, que tiene un tren que transporta gente. Todas las atracciones de feria coinciden en esta definición perfectísimamente. Exacto. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que hay muchas atracciones de feria que son iguales y es muy difícil saber si te has montado en el ratón vacilón 1 o en el ratón vacilón 15. Por ejemplo, antes hemos dicho que en RCDB se registran todas las montañas rusas. En RCDB, en teoría, solo se registran las que son instalaciones fijas, que nunca se mueven. Pero, por ejemplo, está el caso de Olimpia, que es transportable y está registrada. Por ejemplo, un caso muy claro sería, por ejemplo, Ala Delta. Ala Delta es una pequeña montaña rusa que siempre ponen en ferias, pero es transportable. Y es un caso curioso porque en Log Ride aparece. No sé, para mí debería contar, por ejemplo, porque es muy fácil. Yo entiendo pues que habrá gente que dirá, claro, es que si no puedes saber si te has montado en la misma o no, pues no debería contar. Claro, es que si te montas en Ala Delta, la cuentas una vez cuando te has montado. Da igual si te has montado en Girona, si te has montado en Córdoba o te has montado en Madrid. Claro, aquí podríamos hacer un símil, por ejemplo, con Titánide. Titánide es un modelo que hay esparcido por muchos parques temáticos. Un modelo clónico. En concreto. Perdóneme usted. Pero, por ejemplo, es un modelo que encontramos en muchos parques. Uno de ellos, por ejemplo, es Terra Mítica. Bueno, sí, no, pero... tiene una gemela exactamente igual en Energylandia. Por ejemplo. Claro, entonces si nos ponemos así, ¿contaría solamente un credit? ¿O por estar en diferentes sitios ya contaría como 2? Claro. La gente los cuenta distintos. Claro, exacto, porque están en 2 parques diferentes. Pero el modelo es el mismo. ¿Vale? Las han fabricado en orden, evidentemente, las piezas son distintas, pero es exactamente la misma montaña rusa. Lo único que le cambian es que la pintan de otro color y le llaman distinto. Pero es la misma. De hecho, Titánide no ha sido siempre Titánide, sin ir más lejos. Exacto. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Dejadlo en la cajita de comentarios. ¿Qué es para vosotros un credit? ¿Qué contabilizáis? ¿Qué...? No sé, decidlo. Pues nada, chicos, hasta aquí nuestra pequeña guía sobre todo lo que tenéis que saber sobre montañas rusas y para entendernos cuando nos ponemos a decir tonterías en nuestros vídeos. Básicamente. Así que nada, esperamos que os haya gustado, que os haya servido un poquito y esperamos que esto pues os inicie también un poco en este mundo de los entusiastas. Es una afición muy bonita, ya lo hemos dicho. Hay muchas cosas. Si os interesa el tema, nos dejáis también en la cajita de comentarios si queréis que hagamos guías más personalizadas, un poquito más técnicas o menos técnicas. Nosotros a vuestro servicio, que para eso estamos. Exacto. Así que nada, pues como estamos a vuestros servicios, pues si nos ayudáis con un bonito like y una suscripción, que nos ayudaríais muchísimo. Mucho. No estaría de más. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. No sabremos si será otra guía o será la visita a un parque. Queda poquito ya para las cosas, o sea que será Sí. En breve vais a saber cositas de nosotros. Así que nada, pues un besito muy grande y nos vemos. ¡Chao, chao, Adiós. chao!
Pues voy a leer. ¿Qué pasa? Vamos a leer. Pues una atracción... no, perdón.